Hola, hola chicos. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre la unidad 4, llamada estudio técnico. Vamos a definir lo que es un estudio técnico. Fíjense que ese estudio técnico es el que permite proponer y analizar diferentes opciones a nivel tecnológico, en el caso de la producción de bienes o servicios que se requieran. También permite, pues, verificar la factibilidad técnica que tiene cada uno de estas producciones. Por tanto, este estudio técnico es el que les va a permitir identificar qué tipo de equipo, qué tipo de maquinaria, qué tipo de materia prima y qué tipo de instalaciones son necesarias para el desarrollo productivo de X proyecto o de la producción de X producto o de ese servicio. También es importante tomar en cuenta la inversión, los costos, la operación, el capital de trabajo requerido para dicho trabajo. Por otra parte, también podemos decir que este estudio técnico permite o debe estar determinado por el tamaño de la planta en cuanto a industrialización, en cuanto al tipo de proyecto que se va a tener. Y es importante tomar en cuenta la ubicación o la localización de este. Por tanto, ese estudio técnico es el que va a generar o es el que va a permitir el análisis de las características específicas que se tienen en función a la maquinaria, disposición de planta, dimensionar las necesidades del espacio físico para el desarrollo de las operaciones que se efectúen en función de la normativa legal y la administración de producción. Para hacerlo más efectivo o en resumen, podemos decir entonces que el estudio técnico es el que va a permitir analizar las características y especificaciones técnicas en función a la maquinaria que se necesita para generar el producto o para generar un producto o servicio o generar algún tipo de proyecto que se está creando. Por tanto, su objetivo primordial es determinar la función de producción óptima para la utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la producción de X producto, de X servicio o la realización de algún tipo de proyecto en función a arquitectura, ingeniería. Por tanto, es necesario realizar este estudio técnico porque va a permitir determinar cuáles son las necesidades de equipos y de maquinaria que se van a relacionar en cuanto al proceso de producción. Sin embargo, acá tenemos una serie de elementos que se necesitan para realizar un estudio técnico o que son necesarios para realizar el estudio técnico. Fíjense que se habla de un análisis y determinación de la localización óptima del proyecto, dónde va a estar localizado, qué tamaño será el proyecto, grande, mediano, pequeño, cuál va a ser la disponibilidad y los costos de suministros e insumos en función a lo que se requiera para poder lograr ese proyecto. Identificación y descripción de los procesos de producción, determinación de la organización humana y jurídica que se requiere para la correcta función o operación del proyecto. Por tanto, el estudio técnico es eh, necesariamente necesario, por decirlo de algún modo, porque es el que va a permitir generar esos procesos de producción para que se hagan de una manera efectiva y eficiente. Vamos entonces a lo que son los componentes del estudio técnico. Hablamos de los procesos de producción, que era lo que les decía anteriormente, que forman parte de los insumos que se necesitan para transformar eso en ese producto o servicio y de determinar la tecnología que se necesita para lograrlo. Entonces, hablamos de la combinación óptima de la mano de obra, la maquinaria, los métodos, los procedimientos y las operaciones e insumos. Por tanto, otro componente es la capacidad de producción, por supuesto. Tenemos que determinar el máximo nivel de producción que se puede ofrecer en cuanto a una estructura, la parte económica en función al tipo de país donde se está generando, al tipo de empresa y al tipo de maquinaria y las personas que generen o ese recurso que se genera para lograr esta producción. Hablamos de inversión de equipamiento, que tiene que ver con todas las inversiones que se realizan en función de maquinaria que se necesita para lograr ese proyecto. Hablamos de la localización, que tiene que ver
con la ubicación más adecuada que hay que tener en cuenta los puntos de venta, los mercados de los consumidores, entre otros. Luego hablamos de la distribución de la planta, que tiene que ver con el resultado de lo que es el recurso humano, los materiales, la máquina, las maquinarias, que deben estar constituidas en un sistema ordenado que permita la maximización y los beneficios para la interacción de ese soporte físico y poder realizar ese proyecto. La inversión en obras físicas, que tiene que ver con las inversiones que incluyan la construcción, remodelación de edificios, oficinas, salas de venta, caminos, estacionamientos, todo lo necesario para lograr la consecución y efectividad de ese proyecto. Y por último hablamos de el cálculo de los costos de producción, que se refiere a todos los gastos que incurre en la producción del bien o servicio, los costos directos, que tiene que ver con las materias primas, la mano de obra, los directos, los indirectos, la depreciación, los insumos, los materiales menores, entre otras cosas. Otros puntos importantes que se tienen que tomar en cuenta en el estudio técnico son los elementos. Hablamos entonces que esos elementos es el estudio de la materia prima e insumos del proceso productivo, la localización general y específica de las instalaciones, la dimensión o el tamaño de la planta de producción y los estudios de ingeniería del proyecto. Por tanto, el estudio técnico permite profundizar y sirve de apoyo, por supuesto, a los demás estudios con el fin de proporcionar información útil que contribuya y determine las características de los procesos de fabricación y la capacitación de la producción. Por tanto, el estudio técnico es muy necesario para cualquier tipo de proyecto, ya que este permite de una manera conocer cuáles serían los materiales de producción que se necesitan para lograr la consecución de ese proyecto. Asimismo, podemos decir, o a manera de resumen, que el proyecto de inversión está estipulado a través de un estudio técnico que se enfoca en evaluar el lugar conveniente para la fabricación de los productos y los procesos, tomar en cuenta los factores que intervienen en la conformación de esa cadena productiva, y por ello es importante tomar en cuenta lo que les decía anteriormente, los procesos de fabricación, los factores de producción, la identificación del lugar y dónde se van a instalar esas instalaciones de producción, la materia prima e insumos, los equipos y maquinaria, las instalaciones, el tamaño de la fábrica, según la capacidad de producción. Por tanto, es importante realizar un estudio técnico para cualquier tipo de proyecto. Ya para finalizar tenemos eh, la actividad que deben realizar. Tienen que colocarme el nombre del proyecto, que ya lo veníamos haciendo desde otros cortes. Van a determinar la localización, dónde van a colocar dónde va a ser ese lugar donde se va a desarrollar ese proyecto. El análisis del tamaño del proyecto, si es mediano, pequeño, grande. Sin embargo, dentro de las guías está la disponibilidad de insumos y suministros que necesitan y si está acorde. Y los procesos de producción. ¿Cuáles son los procesos de producción que se generarán para ese proyecto? Recuerden, ya saben, la presentación, redacción y ortografía es esencial para cuando les revise el proyecto. Cualquier duda, pregunta o sugerencia, pues que me lo hagan saber por el grupo de Telegram o de manera individual. Con esto me despido. Nos vemos.